Y nos golpeó la noticia alrededor de las 8 de la mañana y las informaciones que iban conociéndose eran cada vez más estremecedoras, más preocupantes y había, como siempre, incertidumbre. Explotó un camión y queremos saber exactamente qué fue lo que pasó. Por eso es que hemos llamado y nos ha atendido muy gentilmente Rodrigo Jerez. Él es ingeniero en seguridad industrial, especialista en emergencias de materiales peligrosos o químicos, que es el caso exactamente. Rodrigo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me imagino que tiene conocimiento un poco más acabado de lo que pueda tener un ciudadano común, ¿verdad?, de lo que pasó hoy día, Rodrigo, con este camión, ¿no? Bueno, sí, efectivamente hemos seguido esta emergencia de una magnitud importante, no muy común en nuestro país, ni tampoco a nivel mundial, pero ocurren. Lamentable por las víctimas y el escenario efectivamente que se generó producto de esta explosión. Claro. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué se puede saber? ¿Ya se sabe todo a ciencia cierta o hay todavía temas que averiguar, cree Rodrigo? ¿Qué fue lo que sucedió exactamente? Mira, lo primero que es importante entender y aclarar que este es un proceso investigativo que va a ser largo, es muy técnico, en muchas variables, no tan solo desde el punto de vista químico, sino que tiene que ver también con el origen, la causa del accidente, cómo se manifestó. Entonces, es un proceso largo, multidisciplinario, donde muchas instituciones tendrán que dar su respuesta, digamos. Ahora, el fenómeno propiamente tal, que es lo que mejor la gente ha visto o lo va a percibir en las noticias, escuchando la radio, ¿cierto? Es que efectivamente se generó una explosión de un camión que transportaba un líquido combustible, en este caso, que es GLP, de una empresa que hace este tipo de distribución, y producto de un accidente de tránsito generó, digamos, una fricción importante en su domo o en su manto del tráiler donde se transporta el gas licuado, de grandes volúmenes, estamos hablando de orden de 20 metros cúbicos, comprimido, porque es una característica importante de física y química, va comprimido, no va en estado gaseoso, sino que va en estado líquido comprimido para poder aprovechar, digamos, el tamaño del estanque, se puede transportar un gran volumen de gas licuado de petróleo. Es algo normal, ocurre, lo vemos permanentemente en nuestras calles y carreteras de Chile, digamos. Entonces esta fricción en la práctica, claro, debilitó esta estructura externa del estanque, lo tiene que haber perforado, tiene que generar una ruptura de esa estructura y por ende permitió, digamos, la fuga de este gas licuado comprimido que en el contacto con el aire, ¿cierto?, rápidamente cambia de fase, entonces, en estado líquido, a alta presión, pasa rápidamente, muy rápidamente, una velocidad subsónica, o sea, menor a los 300 metros por segundo, muy rápida, y se libera esta gran nube blanca que uno vio o ve a través de las imágenes. Claro. Y eso después toma contacto con alguna fuente de calor, que es materia de investigación, de saber cuál fue efectivamente que aportó esta energía necesaria para que entre la combustión y se genera, digamos, esta explosión de la nube, ¿ya? Lo que vimos y lo que ocurrió es la explosión de la nube de vapor que se genera por esta ruptura del estanque que transportaba el gas licuado de petróleo. Y eso genera una onda térmica importante de varios metros a la redonda y que genera, digamos, diferentes consecuencias. En este caso lamentamos la pérdida de vidas de personas, pero también afecta a estructuras colindantes al área afectada. Y la explosión, que llegué hasta la nube de humo, la explosión, la llamarada, esa cosa espantosa que vimos también en los videos. Esa llama se genera cuando esta gran nube blanca que avanza muy rápido toma contacto con una fuente de ignición, que hoy día en mérito de la investigación. No sabemos si puede haber sido producto de la fricción de ese estanque que fue por sobre las barreras de la autopista, ¿cierto? Hasta New Jersey, que podría ser una posibilidad, digamos, que aparte de ruptura entregara la temperatura adecuada y generara la inflamación, la explosión de esta gran nube blanca que vimos, o producto de algún otro elemento que podría ser a lo mejor la colusión con otro vehículo y eso aportó la energía y entró en combustión esta gran nube blanca. Claro. Rodrigo, ¿por qué se incendian los automóviles que estaban cerca? ¿Porque es demasiado el calor o porque saltó una chispa, algo así? No. El fenómeno ocurre cuando esta nube blanca se transforma en fuego,
¿cierto? Eso genera una gran cantidad de energía térmica, ¿ya? Por sobre los 800, 1000 grados de temperatura en un radio cercano a los 100 metros, ¿ya? Entonces es una gran liberación de energía. Y esa onda térmica toma contacto con lo que está dentro de ese radio que te comento y entra, evidentemente, quema todo lo que está ahí. Y por eso vimos muchos vehículos que estaban cerca del camión, ¿cierto? Y que entró en combustión, incluso otras áreas fuera de la autopista que están agua abajo, o sea, en la depresión de la carretera, que también efectivamente se vieron afectadas, con instalaciones de árboles, jardines y otra infraestructura aledaña al accidente. Eso es producto de la distancia de esa nube blanca que entra en combustión, que en definitiva es fuego, a alta temperatura. Ahora, cualquier vida humana termina inmediatamente en esas circunstancias, sin embargo, el chofer del camión sobrevivió algunas horas, entiendo. No tengo el dato exacto si alguno de los conductores de los vehículos afectados, tanto el camión o cualquiera de los dos camiones importantes, más los vehículos menores, efectivamente, cuál es su estado en detalle de salud. Tengo un dato general que del conocimiento público. Pero lo que sí te puedo decir es que la radiación térmica que se genera producto de este tipo de camión es importante, y esa energía que se libera es muchas veces en un radio acotado, es incompatible muchas veces con la vida de las personas. De acuerdo. ¿Y la investigación por dónde debiera ir, tal vez, Rodrigo? ¿Qué sugiere usted? ¿Qué sabe la experiencia? ¿El chofer circulaba en horarios establecidos por la normativa de transporte? ¿Estaban las medidas de seguridad debidamente tomadas? Bueno, eso, como te decía, esto va a ser una investigación transversal. Va a haber investigaciones del Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, va a haber investigaciones seguramente de orden privado, la autopista que es por donde se citaba el vehículo, la misma empresa, que es muy importante su análisis. También va a haber la línea judicial, digamos, la línea policial, etcétera. Entonces hay muchos caminos, todos con objetivos transversales, ¿cierto? Pero también con un objetivo único, que es determinar el por qué ocurrió y cómo esto podría permitir ayudar a que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Tiene una muy baja probabilidad de ocurrencia, pero pasan escenarios de estas características. Eso le iba a preguntar. Bueno, no es el único camión que transporta gas y no puede serlo tampoco, pero no significa eso que cada camión que transporte gas sea un polvorín y de repente vaya a explotar. Tiene que concadenarse una serie de circunstancias que lamentablemente hoy día parece que se dieron. Así es. Efectivamente, la probabilidad es bajísima de este tipo de accidentes, pero no ha ocurrido. A nivel mundial hay mucho registro, está muy estudiado. Esto no es un fenómeno que sea desconocido técnicamente. Está muy bien estudiado, se sabe perfectamente lo que ocurre, cómo va a ocurrir. Por eso hay que hacer las evaluaciones de riesgo tempranas, dimensionar qué es lo que podría ocurrir, sobre todo si son rutas críticas o rutas que pasan por área urbana. Entonces tiene una planificación estratégica de la administración y la gestión del riesgo, ¿ya? Por lo tanto, es algo que existe, ¿no? Aquí nadie puede decir que no lo sabemos. Sabemos que esto ocurre, ¿ya? Por lo tanto, el desplazamiento del vehículo es un desplazamiento normal, que está de acuerdo a lo que hoy día se encuentra establecido. Por lo tanto, hoy día lo vimos, y probablemente ayer o anteayer, y los próximos días también vamos a ir viendo camiones moviéndose con gas licuado petróleo, de este tamaño o menores también. Rodrigo Jerez, ingeniero en seguridad industrial, especialista en emergencias de materiales peligrosos o químicos. Rodrigo, a media mañana escuchábamos noticias, veíamos, creo que hubo una reacción bastante inteligente de parte de la gente, de la comunidad, de no ironizar con memes. No, estuvo todo bastante bien encaminado de parte de todos. Y en algún momento se leyó, puede haber una segunda explosión. ¿Eso fue verdad o fue una irresponsabilidad? No, a ver, eso es un fenómeno físico-químico, eso podría haber ocurrido. Esta liberación de esta nube blanca que les comentaba y luego la ignición de ella obedece a un tipo de fenómeno, pero después entra en combustión y el camión que transporta gas licuado petróleo estaba quemándose, estaba quemando su producto. Eso significa que podría haberse generado un sobrecalentamiento del estanque con el remanente de producto que se encontraba al interior. Si eso no se controla correctamente, podría generar una segunda instancia, una segunda emergencia que podría ser perfectamente una explosión de características distintas a la primera, pero que efectivamente se podría generar una segunda explosión. Entonces las medidas de control de emergencia era
el enfriamiento del manto del estanque, porque eso permite tener la temperatura controlada, que es el peor enemigo que podríamos encontrar cuando efectivamente se crea este tipo de emergencia. Si no controlamos la temperatura, aumenta la presión de vapor interna, aumenta la presión interna del estanque, y eso nos podría haber generado otro tipo de explosión que es bastante más compleja, que tiene que ver con una detonación, y esas son velocidades superiores a la velocidad del sonido. Entonces ahí estamos hablando de otra situación bastante más compleja que afortunadamente no ocurre. Ahora veíamos el trabajo de bomberos siempre desbordante, ahí mismo, ¿verdad? Arriesgándolo todo como siempre lo hacen. Y había llama, ¿era necesario que hubiese llamas permanentemente o era bueno apagarlas? Ahí me pierdo. Sí, perfecto. La estrategia inicial que determinó el puesto mando integrado de los equipos de respuesta que estaban ahí fue una acción más bien defensiva. Lo que ustedes vieron ahí se llama una acción defensiva, no hay una acción ofensiva sobre el control de la emergencia. Es una acción conservadora, mucho más segura, entendiendo que está en un área de mucho movimiento, de mucha gente, de áreas industriales y también habitacionales. Entonces, la decisión estratégica que tomó las autoridades de los equipos de emergencia fue tener esta acción más defensiva, que tenía que ver con el enfriamiento del manto y dejar que se terminara de quemar el combustible. Esa es una acción que es muy práctica, muy segura, entendiendo segura en el inmerso de la situación que estamos, ¿cierto? Es una emergencia, y eso permitía, o iba a permitir que efectivamente se terminara de quemar el gas del estanque, y eso hace que después pueda haber una manipulación del estanque sin problema y mucho más seguro. Y siendo las 10:20 de la noche, leo también que ya Bomberos dijo, se acabó, ya para nosotros la emergencia está terminada, en fin. ¿El camión por cuánto tiempo va a estar ahí? ¿Se le puede mover? ¿Se puede acercar la gente? No. Va a ser una zona que probablemente es una decisión desde el punto de vista de las investigaciones más bien policiales que las que están hoy día en el curso. Instrucciones también del Ministerio Público, etcétera, y probablemente ese vehículo o los vehículos podrían permanecer más tiempo hasta que estas autoridades tienen que fijar todo el escenario. Hay que entender que hay víctimas fatales, entonces hay todo un procedimiento jurídico, técnico muy delicado, y eso podría tomar, digamos, un tiempo importante, y eso lo va a determinar, en este caso particular, las autoridades que actualmente se encuentran haciendo sus tareas, digamos. Desde el punto de vista de la emergencia o el control de la emergencia, se encuentra superada, sin riesgo para la gente que va a estar haciendo como la segunda fase, digamos así, ¿cierto? De la investigación causística del problema y otros detalles técnicos y jurídicos que son parte de estas instituciones que te comentaba. Y ojalá que no, pero ¿podrían aparecer más víctimas fatales ahí? Bueno, esperemos que no, pero efectivamente se hace una verificación, los equipos de respuesta tienen que hacer una verificación completa, no tan solo el rastreo o los registros de la gente que se va a los centros asistenciales, ¿cierto?, sino que siempre se debe verificar y barrer la zona para que no encontremos o no se encuentre, digamos, algunas de las víctimas que a lo mejor no se encontraron identificadas originalmente. Por lo tanto, pero esa labor, hoy día entiendo que los equipos de respuesta que estuvieron presentes ya hicieron su barrido completo y no registrando, digamos, que sean otro tipo de víctimas. Y aquello de que la emergencia ya esté determinada significa que ya no hay peligro de alguna nueva explosión, de que alguien aprender algo, ¿no? Eso ya... Nada, porque el estanque del camión ya está vacío, se liberó todo el gas que se encontraba presente, se quemó todo ese gas que estaba presente, por lo tanto ahora la fase que viene ya es una fase desde el punto de vista técnico del movimiento de los equipos, o sea, del camión quemado, estructurado, ¿cierto? Tienen que levantarlo, montarlo sobre grúa y empezar a despejar la vía una vez que las autoridades que estén hoy día haciendo las tareas que les corresponden lo autoricen para poder hacer el retiro de los vehículos. Hemos abusado de su gentileza, Rodrigo Jerez, ingeniero. Problema. No, muchísimas gracias, de verdad, ingeniero en seguridad industrial, especialista en emergencias de materiales peligrosos o químicos. Ha sido desbordante en su exposición, generoso en entregarnos todos sus conocimientos. Muchas gracias, muy buenas noches y que descanse, Rodrigo. Muy buenas noches, gracias por llamar. Hasta luego.